Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy tenemos un tema jugoso, súper interesante, de esos que levantan polémica y que a todos nos gusta comentar. Prepárense porque hoy vamos a hablar de Demet Özdemir, la talentosísima actriz turca, de una supuesta explosión, de esas explosiones que no se ven pero que se sienten. Y lo vamos a conectar con Diletta Leotta, la famosa presentadora italiana, y una reacción que sinceramente nadie, pero nadie se esperaba. Así que agárrense que nos vamos de chismes. Pero antes de empezar con todo este drama, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y por supuesto, me dejes un like si te gusta el contenido. Así me ayudas un montón a seguir creando vídeos como este. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Demet Özdemir, como todos sabemos, es una de las actrices turcas más queridas y reconocidas a nivel mundial. Su talento, su belleza y su carisma la han convertido en un verdadero icono. Ha protagonizado series que han roto récords de audiencia y su vida personal, como es de esperar, siempre está bajo el escrutinio público. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace poco empezaron a circular rumores, especulaciones, en realidad, de que Demet no estaba pasando por su mejor momento. Algunos medios turcos, conocidos por su tendencia a exagerar las cosas, incluso hablaron de una explosión. Pero, ¿de qué tipo de explosión hablamos? No, afortunadamente no fue nada físico. Se refiere más bien a una explosión emocional, una crisis personal, un punto de quiebre. Al parecer, Demet se habría sentido abrumada por la presión mediática, el constante asedio de los paparazzi y las críticas, a veces muy duras, que recibe en redes sociales. Hay que recordar que la fama tiene un precio y, en ocasiones, ese precio puede ser muy alto. Imaginen vivir constantemente con la sensación de que cada movimiento que haces está siendo observado y juzgado. Es agotador, ¿verdad? Además, también se rumoreaba que Demet no estaba del todo contenta con algunos proyectos profesionales recientes. Si bien ha tenido un éxito arrollador en varias series, parece que no todos los papeles que ha interpretado la han satisfecho por completo a nivel artístico. Y es comprensible, al final del día, los actores también son seres humanos que buscan crecer y desafiarse a sí mismos. Ahora, ¿dónde entra Diletta Leotta en toda esta historia? Aquí viene lo más jugoso. Diletta, como les dije, es una famosa presentadora italiana, conocida por su trabajo en el mundo del deporte, especialmente en el fútbol. Es una figura muy popular en Italia y, al igual que Demet, también está acostumbrada a la fama y la atención mediática. Diletta y Demet, aparentemente, no tienen una relación directa. No son amigas cercanas, ni han trabajado juntas en ningún proyecto. Pero a pesar de esto, la reacción de Diletta ante la supuesta explosión de Demet ha sorprendido a muchos. Resulta que cuando a Diletta le preguntaron por la situación de Demet en una entrevista, su respuesta fue inesperada. En lugar de mostrarse indiferente o de dar una respuesta diplomática y genérica, Diletta se mostró sorprendentemente comprensiva y empática. Diletta dijo algo así como: "Entiendo perfectamente por lo que está pasando Demet. La presión de la fama puede ser abrumadora y a veces, uno necesita un respiro. Le deseo lo mejor y espero que encuentre la paz y la felicidad que se merece". ¿Se lo esperaban? Yo tampoco. En un mundo donde la competencia y la rivalidad son moneda corriente, la reacción de Diletta fue un soplo de aire fresco. Demostró que incluso entre personas que no se conocen personalmente, puede haber solidaridad y comprensión. La reacción de Diletta se viralizó rápidamente en redes sociales. Muchos usuarios elogiaron su actitud y la felicitaron por su empatía. Otros, por supuesto, no tardaron en especular sobre las posibles razones detrás de su reacción. Algunos incluso sugirieron que Diletta podría estar pasando por una situación similar y que por eso, se identificaba tanto con Demet. Sea cual sea la razón, lo cierto es que la reacción de Diletta Leotta ha generado un debate interesante sobre la presión que sufren las figuras públicas, la importancia de la salud mental y la necesidad de ser más comprensivos y empáticos con los demás. Y es que al final del día, todos somos humanos y todos tenemos nuestros altibajos. La fama no te hace inmune al estrés, la ansiedad o la depresión. De hecho, en muchos casos, puede incluso exacerbar estos problemas. Por eso es tan importante que las figuras públicas sean conscientes de su propia salud mental y que busquen ayuda profesional cuando la necesiten.
También es fundamental que los medios de comunicación sean más responsables y que eviten alimentar el sensacionalismo y la especulación. Y por supuesto, como sociedad, debemos ser más comprensivos y empáticos con los demás, especialmente con aquellos que están pasando por un momento difícil. Un simple gesto de amabilidad o una palabra de aliento pueden marcar la diferencia en la vida de alguien. En el caso de Demet Özdemir, espero que esté recibiendo el apoyo que necesita y que pronto pueda superar esta crisis personal. Es una actriz talentosísima y una persona encantadora y se merece toda la felicidad del mundo. Y en cuanto a Diletta Leotta, le agradezco su reacción sincera y empática. Su ejemplo nos demuestra que incluso en el mundo del espectáculo, todavía hay espacio para la solidaridad y la compasión. Entonces, resumiendo un poco, hemos visto cómo la supuesta explosión de Demet Özdemir ha generado un debate sobre la presión de la fama y la importancia de la salud mental. También hemos analizado la reacción sorprendente y empática de Diletta Leotta, que nos ha recordado la importancia de la solidaridad y la compasión. Espero que este vídeo les haya resultado interesante y entretenido. Me encanta traerles este tipo de temas porque nos hacen reflexionar y nos invitan a ser mejores personas. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta saber sus opiniones, así que no se olviden de dejarme sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la reacción de Diletta? ¿Creen que las figuras públicas tienen una mayor responsabilidad en cuanto a su salud mental? Los leo en los comentarios. Y ahora sí, antes de despedirme, los invito a que le den like al vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares para que también puedan enterarse de todo este chisme, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Adiós. Asterisco asterisco ampliando el chisme, el efecto dominó de la fama y la empatía inesperada asterisco asterisco. Y volvemos con más detalles jugosos, mi gente. Porque esta historia de Demet Özdemir y Diletta Leotta no termina aquí. Hemos arañado la superficie, pero hay mucho más que desentrañar sobre la presión en el mundo del espectáculo, las reacciones inesperadas y el poder de la empatía. Primero profundicemos en la situación de Demet. Ya sabemos que los rumores apuntan a un desgaste emocional. Pero ¿cuáles son los factores específicos que podrían haber contribuido a esta supuesta explosión? Más allá de la omnipresencia de los paparazzi y las críticas en redes sociales, la vida de una estrella como Demet es un constante equilibrio entre el trabajo y la vida personal, una línea a menudo borrosa y difícil de mantener. Pensemos en la cantidad de horas que dedica a los rodajes, a la promoción de sus proyectos, a las entrevistas, a los eventos públicos. Es una agenda extenuante. Y todo esto mientras intenta mantener una apariencia impecable, responder a las expectativas de sus fans y lidiar con los entresijos de la industria del entretenimiento, que, seamos sinceros, no siempre es un camino de rosas. Además, la competencia en el mundo de la actuación es feroz. Constantemente hay nuevos talentos surgiendo, lo que genera una presión adicional para mantenerse relevante y seguir consiguiendo papeles interesantes. A esto se suma la necesidad de reinventarse constantemente, de no encasillarse en un solo tipo de personaje y de arriesgarse con proyectos diferentes. En el caso de Demet, se ha especulado sobre su insatisfacción con ciertos papeles. Es posible que después de haber interpretado personajes icónicos y complejos, se sienta frustrada con roles que no le permiten explorar su potencial artístico al máximo. O tal vez esté buscando un cambio de rumbo en su carrera, pero no esté encontrando las oportunidades adecuadas. Todo esto, sumado a la presión mediática y a la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, puede ser una bomba de relojería. Y es ahí donde entra en juego el concepto de la explosión, no como un evento dramático y visible, sino como una acumulación de estrés y presión que finalmente se manifiesta en forma de agotamiento emocional, ansiedad o incluso depresión. Ahora, centrémonos en Diletta Leotta. Su reacción, como ya hemos dicho, fue una sorpresa para muchos. ¿Pero por qué fue tan inesperada? En el mundo del espectáculo, a menudo se espera que las celebridades mantengan una actitud distante y profesional, especialmente cuando se trata de hablar de otros colegas. La competencia es feroz y la necesidad de proteger la propia imagen puede llevar a evitar cualquier declaración que pueda interpretarse como una debilidad o una crítica. Por eso, la empatía mostrada por Diletta fue tan refrescante.
Demostró que incluso en un entorno competitivo, es posible mostrar compasión y solidaridad hacia los demás. Su respuesta no solo fue sincera, sino que también transmitió una profunda comprensión de los desafíos que enfrentan las figuras públicas. Podría ser que Diletta se identificara con la situación de Demet porque ella misma ha experimentado la presión de la fama. Es una posibilidad. Como presentadora de televisión, Diletta también está constantemente bajo el escrutinio público y debe lidiar con las críticas, las especulaciones y la necesidad de mantener una imagen impecable. Además, el mundo del deporte en el que Diletta se mueve es un entorno muy competitivo y exigente. La presión para destacar y para mantenerse relevante es constante. Es posible que Diletta haya experimentado en carne propia el desgaste emocional que esto conlleva y que, por eso, haya sido capaz de conectar con la situación de Demet a un nivel más profundo. Pero independientemente de las razones personales que hayan motivado su reacción, lo importante es el mensaje que transmitió, que la salud mental es importante, que la presión de la fama puede ser abrumadora y que es fundamental ser comprensivos y empáticos con los demás. La reacción de Diletta también ha generado un debate sobre la responsabilidad de los medios de comunicación en la creación de este tipo de situaciones. ¿Son los medios parte del problema, al alimentar el sensacionalismo y la especulación? ¿O pueden ser parte de la solución, al promover una conversación más abierta y honesta sobre la salud mental y el bienestar emocional? En mi opinión, la respuesta es ambas cosas. Los medios tienen el poder de influir en la opinión pública y de moldear la percepción que tenemos de las celebridades. Si se centran en el sensacionalismo y en la especulación, contribuyen a crear un ambiente de presión y crítica que puede ser perjudicial para la salud mental de las figuras públicas. Pero si adoptan un enfoque más responsable y se dedican a informar de manera precisa y equilibrada, pueden ayudar a concienciar sobre los desafíos que enfrentan las celebridades y a promover una conversación más abierta y honesta sobre la salud mental. Además, los medios también tienen la responsabilidad de proteger la privacidad de las figuras públicas y de evitar invadir su intimidad. El acoso de los paparazzi y la difusión de información privada pueden tener consecuencias devastadoras para la salud mental y el bienestar emocional. En definitiva, la historia de Demet Özdemir y Diletta Leotta nos invita a reflexionar sobre la presión en el mundo del espectáculo, la importancia de la salud mental y la necesidad de ser más comprensivos y empáticos con los demás. Nos recuerda que las celebridades son seres humanos, con sentimientos y emociones, y que merecen ser tratadas con respeto y dignidad. Y nos demuestra que incluso en un entorno competitivo y exigente, es posible mostrar compasión y solidaridad hacia los demás. La reacción de Diletta Leotta es un ejemplo de ello y nos inspira a ser mejores personas y a construir un mundo más justo y compasivo. Ahora, quiero saber sus opiniones. ¿Creen que la presión en el mundo del espectáculo es demasiado alta? ¿Qué medidas se pueden tomar para proteger la salud mental de las figuras públicas? ¿Creen que los medios tienen una responsabilidad en este sentido? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y recuerden, si les gustó este vídeo, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme y les deseo un día maravilloso. Adiós. Y recuerden a seguir cotilleando con respeto. Porque el chisme con empatía es mucho más sabroso.